Bien, continuamos ya con Revista 110 y nuestro invitado de hoy, Fernando Peña, analista del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bienvenido, Fernando. Le damos la bienvenida en nombre del doctor Jacín, de Michelle y los demás integrantes del programa. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están, Alonso, Michelle? Ayer veía un amigo que decía, buenos días, buenas tardes y buenas noches, depende de la hora y el país donde usted esté y cuál de nuestras transmisiones esté viendo. Aquí tiene a Fernando Peña, ¿verdad? Está muy bien, ¿eh? Bien, bien. Fernando, gracias por estar con nosotros hoy. Y vamos a iniciar con esto que conversábamos en la pausa, y yo creo que no se nos puede quedar, de un tipo de acuerdo que han realizado conjunto los ayuntamientos del país. Los ayuntamientos del país, dice los ayuntamientos del país, no, de una zona del país. De una zona del país. Bueno, supongo que te refieres al acuerdo, efectivamente, que llegó la mancomunidad de municipios de la provincia Sánchez Ramírez, a propósito justamente de lo que es la realidad de pobreza y de dificultad que potenciado por la pandemia vive Cotuí, encima y en medio de una gigantesca explotación aurífera que además quiere ser expandida por Barrigol y en la que hay presencia también en esa región de otras mineras. Han convertido de hecho en lo que es ese triángulo minero, La Vega, Monseñor Noel, Sánchez Ramírez, como titula un importante documental hecho hace algún tiempo por un periodista italiano, como El Valle de la Muerte, a propósito de del significado que tiene la instalación de la presa de Cola El Llagal, que es una gigantesca instalación que ya hemos presentado incluso en este programa, de todo el lodo tóxico que va produciendo, los residuos tóxicos que va produciendo la explotación aurífera de Barrick, y que es llevado justamente a ese lago construido artificialmente que se llama Presa de Cola El Llagal. Es un embalse de relaves, sí, donde se lleva justamente todo ese lodo que produce la extracción aurífera. Yo escuché que van a construir algunos almacenes, de lagos de esto más. Se ha hablado de que Barrick proyecta construir 2. Ellos mismos lo han expresado públicamente y de manera particular están centrados en uno. Ya lo hemos denunciado y el gobierno de este país tiene que, en forma muy cuidadosa, darle tratamiento al tema, que implica tratar varias cosas al mismo tiempo, porque Barrick está pensando mover la construcción de ese nuevo embalse de relave, de esa nueva presa de Cola, en la zona de Cuance, que es mucho más cerca a la zona de los Martínez y a la loma de los Siete Picos, que es justamente donde nace la zona del área que impacta el área donde nace el río Sama y otros ríos muy importantes incluso para la provincia de Santo Domingo y para la ciudad capital, porque el agua de nuestra ciudad viene una parte importante de esa zona. Ya sabemos cuál es la situación de Higüey y Aguacate y lo que son las otras entradas de agua que tienen los acueductos de la provincia y de Santo Domingo. Es Fernando, una situación muy amenazante la que está ahí planteada, porque la construcción de una nueva presa de Cola, además, está de hecho siendo proyectada por lo que se ha anunciado oficiosamente, sin haber cumplido las reglas, haber hecho los estudios que hay que hacer, etcétera, en una zona que está fuera del área de concesión minera y de explotación que tiene Barrigol en lo que se llama la Reserva Fiscal Montenegro. Y todos los pasos indican que están saliendo de ahí, y el Barrick está encubriendo esto en un acuerdo que tiene ya adoptado con otra compañía, otra empresa nueva que se llama Precipitate, que ha tenido a su cargo la exploración minera y el encuentro de nuevos depósitos de oro en esa zona, de oro de las mismas características incluso, y para lo que están proyectando hasta tunelación, que es la que Barrick tiene en camino, pero han hecho un acuerdo en el marco de un proyecto que se llama Pueblo Grande, que duplicaría en todo caso
la cantidad de hectáreas mineras que tiene Barrick, que tiene 4.900 hectáreas en números redondos en la zona de la Reserva Fiscal Montenegro. Y aumentar la misma cantidad, imagínense poner a Barrick el doble o más del doble del tamaño que tiene. Siempre las empresas mineras utilizan una junior, o sea, una empresa que va como cabeza de playa, hace todo el trabajo, a veces incluso hasta el trabajo sucio, y después de hacerlo, entonces viene la compradora. Eso pasó con Placer Dome, que terminó siendo gol. Entonces, el país está en una situación que tiene que ser examinada con muchísimo cuidado por el gobierno, porque además Barrick tiene un contrato especial. Y ese contrato especial, que ellos no quieren tocarlo porque fue construido y aprobado sin que ni siquiera nuestros legisladores lo leyeran, ese contrato tiene que ser revisado, tiene que ser analizado de nuevo por el país, incluyendo ahora que el oro está, que eso se firmó cuando el oro costaba cientos de dólares por onza. 400 dólares la onza, ahora está a 2.000. Ahora está a 2.000, incluso estuvo a 2.035, 2.040 recientemente. Y la proyección es que siga subiendo. Entonces, ¿cómo es posible que no motive al país, incluso en el marco de la pandemia, en el marco de una situación como la que tiene la economía, con un país que tiene que coger, como ha dicho Apolinar más de una vez por aquí, probablemente para cerrar y ordenar las cosas, no solo por el presupuesto actual, sino porque hay que proyectar para el año que viene probablemente alrededor de 7.000 millones de dólares más? O sea, estamos en el marco de una economía casi de guerra. Entonces, ¿cómo es posible que una situación como la de Barrick Gold no sea asumida con la responsabilidad que se debe? Entonces, las comunidades ahora, a través de sus ayuntamientos, porque ya el movimiento social viene exigiéndolo desde hace tiempo, incluso ahora mismo se está planteando, está terminando de ordenarse la convocatoria del Congreso Popular del Yuna, que es la reunión de todas las organizaciones y el acuerdo de todas las organizaciones populares que están desde Nagua y Samaná hasta Bonao. O sea, toda la zona de influencia del Yuna, porque son las zonas que están impactadas por la explotación minera, y ahora no a un lado, sino a ambos lados del mismo río y a las otras cuencas fluviales. Es la defensa de lo que no ha sido dañado por Barrick ahora lo que hay que incluir, lo que no ha sido dañado por esa explotación minera. Entonces, estamos hablando de que tanto el movimiento social, a través de la convocatoria del Congreso Popular del Yuna, que va a desarrollarse por su convocatoria inicial ya pautada para finales de octubre, principios de noviembre, está planteándose ahora la unidad de todos los ayuntamientos que están demandando algo que la ley dice. La ley dice que a las comunidades que están impactadas directamente por la explotación minera hay que entregar el 5% de las ganancias netas. Si las ganancias netas de Barrick no las conoce el país, no sabemos cuánto es el 5%. Si las conoce el gobierno, por ley debe transparentarlas, por ley y por convenios y acuerdos internacionales. Y si debe transparentarlas, entonces el país debe saber cuánto es la ganancia de Barrick, que además lo hace porque Barrick rinde informes, probablemente pueden ser hasta amañados, ese es por su problema, pero rinde informe al gobierno y el gobierno los calla, los silencia, porque no quiere que el país sepa que de cuando ha tenido que entregar a las comunidades de ese triángulo minero, Cotuí, Bonao, La Vega y fundamentalmente Cotuí, ha tenido que entregar casi 5.000 millones de pesos o alrededor de 4.500 millones de pesos correspondiente al 5% durante los últimos 5 o 6 años, ha entregado a Cotuí, como se manejan las cosas en esta institucionalidad, apenas 450 millones de pesos. Con comunidades que se están muriendo y con situaciones particulares como las que viven las comunidades que están debajo de la presa de Cola. Estamos hablando de 6 comunidades que ya el gobierno incluso hizo la evaluación de dónde están las familias, de quiénes son, de qué es lo que ha estado mal hecho. Todo se trabajó ahí. Se estableció incluso previamente ya un acuerdo que las propias autoridades actuales han visto en la zona de Guanábano, donde debería instalarse, conforme los preacuerdos establecidos, la comunidad del nuevo renacer, las 6 comunidades convertidas en una, y están ahí sencillamente esperando la muerte, esperando morirse. Nosotros tenemos videos, grabaciones, reportajes hechos de hace 5, 6, 7 y 8 años, donde se da cuenta de lo que está pasando ahí. Eso era un paraíso.
y ha sido convertido definitivamente en un invierno con el oro resplandeciente siendo extraído de manera brutal por una empresa cuya gigantesca riqueza no le van a justificar nunca ni ante este país ni ante la humanidad que el gobierno no cumpla con la ley reubicando las comunidades. Entonces los ayuntamientos lo que han hecho es eso, Michelle, es adoptar una decisión común pidiendo primero los recursos que la ley le confiere para el desarrollo de su provincia, y particularmente de Cotuí. Segundo, demandando que esas comunidades sean reubicadas para evitar una desgracia. Yo insisto, igual que la que pasó hace menos de un año, alrededor de un año en Bramadino, en Brasil, que una presa de cola de una explotación de hierro se llevó y sepultó esa comunidad y todavía andan buscando la gente, como repito cada vez. Eso hay que evitarlo ahí por lo que significa y por el daño que sería equivalente a un impacto probablemente de cientos de años, no solo sobre Cotuí, sino sobre todo el Bajo Yuna, a pesar de, aparte del drama humano que esto significa. Sí. Estamos hablando de la necesidad de cambiar esta situación. Fernando, pero tú nos hablaste los otros días, no recuerdo si fuiste tú, Marisa, de que hubo una presa de cola que se saneó en una ocasión, no fue la misma Barrick, pero ¿por qué no? ¿Por qué es por cuestiones de costo o por cuáles razones es que la Barrick no sanea su propia presa de cola existente y en vez de estar proyectando hacer otra? Es que usted no puede una presa en uso que le está metiendo, que parece un edificio de 20 plantas, nada más el muro. Usted no puede estar metiéndole el lodo tóxico, residuos minerales, con todo tipo de tóxicos, repito, y al mismo tiempo limpiándola. Lo que se desarrolló fue una experiencia que es una experiencia única, inicial, pionera en el país, que fue la que desarrolló Laguna Límite o Enviro Gold, que está en la lagunita, que lo que hizo fue trabajar para limpiar, extrayendo el oro que quedaba, porque son negocios, el oro que quedaba en los desechos tóxicos, porque todos esos desechos tóxicos llevan alguna proporción de oro. Entonces, limpiar la presa les resulta negocio porque no solo sacan oro, sino que desarrollan y experimentan tecnología como la que he desarrollado. Esta experiencia estuvo bajo la responsabilidad en el último periodo, tengo entendido que de Pantera. Y esa experiencia terminó y el gobierno sencillamente permitió que la tecnología que se había usado ahí fuera prácticamente sacada del país. Ahora se ha anunciado de alguna manera que examinarían la posibilidad incluso de aprovechar la tecnología. Pero esa tecnología probablemente está siendo instalada en España. Porque tienen situaciones similares en algunas áreas. Y es una empresa, una tecnología especial que puede permitir ayudar al proceso de resarcimiento del daño, pero no puedes ir metiendo veneno y sacando veneno. Okay. O sea, hay un problema de tipo no solo técnico, yo no soy experto en eso, hay gente que puede perfectamente hablar, aquí hay mucha gente capaz en el país. El nuevo viceministro de Minas, ¿no? El nuevo viceministro de Minas es un hombre no solo experimentado en eso, porque conoce particularmente esa experiencia, porque estuvo ahí, sino porque además fue un hombre que estudió en Londres, donde han salido experiencias súper interesantes de tratamiento técnico y tecnológico de procesos de daño causados por las mineras. El problema es que este país necesita dolientes. No hemos tenido doliente al frente del Estado y teníamos 20 años metidos en la inopia irresponsable por un lado y además metidos en procesos donde lo único que interesaba era la búsqueda de préstamos y financiamiento exterior para sostener una economía que anda, como dicen los, renqueando, mientras la burocracia y la clase política y las mafias dominantes se dedicaban, como se dedicaron 20 años, al robo de lo público y a los negocios ilícitos de todo tipo. Ese es el gran problema planteado y yo creo que se puede afrontar si hay voluntad política. Ojalá y se le prenda un bombillo al presidente Abinader y se entienda que esto puede ser definitivamente diferente. Bien. Ahora corrijo a Michelle para que abra su micrófono. Abre el micrófono, Michelle. Vamos a ver. Bien. Otro tema importante, Fernando, es el que la Procuraduría General de la República asumió en el día de ayer
de parte de la Fiscalía del Distrito Nacional, ha solicitado una cantidad de expedientes que estaban ahí para manejarlos por la Procuraduría General de la República. Entre estos expedientes se habla de el caso del Partido de la Liberación Dominicana, como supuestamente Gonzalo Castillo, enriquecimiento, violación de la ley de contratación y compras en obras públicas, el caso del INAIPI, el caso de la OMSA, el caso del CEA, el caso de los tres brazos, etcétera. Yo personalmente te digo, la Procuraduría está obligada porque hay una cantidad de, por lo menos de comenzar a averiguar. Segundo, no son procesos que están abiertos. Hay muchos que cuando tú lees a profundidad te das cuenta que es la denuncia de tal cosa, la averiguar sobre tal cosa, no que son procesos abiertos ya, sino hay muchos que son denuncias de corrupción o de diferentes procesos. Te pregunto, en mi caso, yo te digo, pero qué bueno, porque tú coges y dices, en un proceso que está abierto, lo primero que hay que investigar, porque si llega enero y no han metido preso a la gente van para la calle, ¿verdad? Entonces tú tienes que comenzar a investigar. Segundo, los que no tienen problema, mejor que cojan que investigue. Usted no tiene problema, usted tiene el origen de su fondo, el origen de sus operaciones, denle para allá y ya salimos de ese problema. Lo mismo que a lo mejor pasa con los tres brazos. A lo mejor terminan dándole ya por fin la razón a la gente de los tres brazos con el problema que hay ahí, que hemos visto ahora que hay sometimientos inversos y todo eso, porque ahí se sabe cuál es la situación original. ¿Qué tú opinas de esta iniciativa de la Procuraduría de decirle a la Fiscalía del Distrito, pásame los casos que nosotros somos los que lo vamos a asumir? Bueno, en la tradición jurídica dominicana, Michelle, tú sabes que hay una máxima que es muy popular, que no hay que ir a las universidades ni estudiar derecho para conocerla. El rumor público debe mover la acción pública. Eso es la responsabilidad de una procuradora, de un procurador responsable y serio, es justamente apoyarse no en lo que es expediente, es en todo, incluyendo el propio rumor público, averiguar que es verdad. ¿Qué ha pasado? Porque el Ministerio Público, según nuestras tradiciones jurídicas, es el dueño de la acción pública. Así es, y por ahí es la vía de encauzar las cosas. Aquí incluso en procesos donde se habla hasta de inversión del fardo de la prueba, no es que yo demuestre que tú te lo robaste, que tú demuestres que tú te lo ganaste bien. Hasta ese tipo de cosas ayuda a comprender lo que está pasando, especialmente cuando la decisión adoptada por quienes entran al gobierno ahora fue dada no solo en palabras, sino en señas muy claras desde el primer momento en que Luis Abinader fue galardonado, fue remozado, fue privilegiado con la instalación de la banda tricolor. Usted recordará que antes de él nombrar sus ministros, de juramentarlos, perdón, ya los había nombrado a través de los ya famosos decretuir, ¿no? Fueron justamente a la doctora Miriam Germán y a Jenny Berenice. Fue su primer juramento ahí. Y el tercero, después de nombrar todo su gabinete fundamental, fue la firma encabezada por la iniciativa de la doctora Ortiz Bosch de la carta compromiso de ética asumida por todos los funcionarios recién nombrados en ese momento. Eso lo comenzó firmando el propio presidente de la República y la doctora Milagros Ortiz Bosch. Entonces, yo pienso que esto dice exactamente para dónde venía la cosa. Venía a tratar primero de hacer un reordenamiento de la cuestión judicial. Y Miriam no solo es una mujer muy inteligente, capaz de actuar no es con el hígado y el odio, sino con la conciencia y el corazón y, como debe ser para un juez, la ley. Entonces, hay mucha gente, Fernando, que cuando que yo creo que yo personalmente veo que no están preparados para dos cosas.
o para que una gente sea inocente, o para que no estén las pruebas, si de verdad la Miriam Germán, que ha hablado del tema de las pruebas en varios expedientes, diga, señores, fulano aquí no va preso porque la prueba no lo meten preso. Claro, por eso es importante tu pregunta. Pero la sociedad dominicana está preparada para eso. No, ¿o fue para los presos que votamos? No, la sociedad dominicana está preparada para más de ahí. Te lo voy a explicar como yo lo veo. Por eso justamente tiene sentido la tranquilidad y los pasos firmes y seguros que se ven, que se observan desde la dirección del aparato judicial responsable de esto. Los expedientes anteriores o fueron hechos con el agua hirviendo, a vapor, corriendo, como dice el pueblo dominicano, huyendo para hacerlos mal hechos y que terminen como terminaron una parte, con todo el mundo en su casa, después de haber confesado que robaron. Porque yo le quiero hacer una pregunta. ¿Es que Temístocles Montaz no confesó que recibió dinero de soborno y que lo cogió para el PLD y para la campaña presidencial? Julio no. Bueno, igual te puedo decir Julio. Michel Jacín. No lo admitió Temístocles Montaz. Y admitió que recibió de aporte de campaña $1 millón. Sí, admitió o no admitió eso. Pero no de corrupción, no de soborno, de aporte de campaña. ¿De quién? De Ángel Rondón, de una de sus empresas dominicanas. No solo de Ángel Rondón. ¿Quién era Ángel Rondón? ¿Y dónde tenía oficinas Ángel Rondón? ¿Y de qué está acusado Ángel Rondón por el propio gobierno a que Ángel Rondón le dio dinero? ¿Cuál es el nivel de complicación y de responsabilidad que tienen? Pero eso fue hecho para que Temo estuviera en su casa y para que sencillamente se usara el expediente de Odebrecht para castigar a algunos leonelistas y a algunos PRMistas, para usarlo en función de una campaña. Entonces ese expediente no solo estuvo mal hecho, ese expediente solo estuvo bien hecho en función de apañar la corrupción, de garantizar la impunidad y de hacer un tollo bien grande que permitiera hacer politiquería y liberar el grupo de pillos y de mafiosos que se aprovechó de la conducción y del control del Estado Dominicano. Entonces, ¿tú entiendes que los dominicanos están listos para llevar estos procesos, inclusive y esperar el debido proceso? No, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú no crees que los dominicanos están ansiosos de que aquí haya justicia? Sí, desesperados. Entonces, no te preocupes por las velocidades. Preocúpate porque haya justicia y contribuye tú y cada ciudadano y ciudadano que aquí haya justicia. Aquí lo único que hay que hacer es apoyar esas iniciativas de búsqueda de transparencia en la cosa. Qué bueno que incluso hay personal de justicia. Y no están llevando forzado a Luis Abinader y a Miriam Germán con los plazos, con ponerle una pistola en el pecho y decirle, tránquenlo, no han comenzado procesos, no han iniciado. Si en enero no hay preso, nos vamos para la Plaza de la Bandera. Yo te voy a hacer una pregunta, y no lo emplaza también el grupo de gente, incluso sobre todo en medios de comunicación, que se pone a apañar la corrupción y que dice, no anden por ahí, dejen eso pasar, traten de que devuelvan lo que se robaron y punto, y déjenlo ahí. Eso no presiona también. ¿Por qué nada más presiona a los que exigen justicia? Esos son los que tienen que presionar, los que exigen justicia. Los bandidos son los que tienen que estar presos. Los que han hecho, los que pensaron que la República Dominicana y el Estado eran un conuco de su propiedad y le quisieron poner rueditas para llevárselo, son los que tienen que tener la presión. Y es la ley la que lo dice. No te pongas a discutir cómo se siente la gente. Debe haber o no fin de la impunidad aquí. Eso es lo fundamental. Eso no es lo que sigue el pueblo. Entonces esta sociedad está tan preparada para eso, que puso un presidente, no porque él se lo haya ganado, digo yo. No quiere decir que él no tenga mérito. Pero aquí quien ganó no fue el PRM, quien ganó fue el deseo, las ansias, la urgencia, esa necesidad que tú, Michel Jacín, dice, de justicia que tiene un pueblo que está harto de la corrupción. Óyeme lo siguiente, ¿no te llama la atención lo que yo traté en la primera parte? Que de 4.500 millones de pesos que han debido llevar a Cotuí para distribuir con el 20 para Bonao y el 10 para La Vega, solo han llevado 850 millones de pesos en 6 años y que ahí hay gente muriéndose o que va a ser sepultada por una presa de cola llena de veneno por 25, 20 millones de dólares. Que se lo llevó Félix Bautista en la uña chiquita
de la mano izquierda o de la mano derecha. No, por Dios. Entonces, yo quiero ser gráfico en esto. Fernando, y hay estructuras como observatorio de políticas públicas. Digo, yo estoy hablando como ciudadano. Bien, estoy hablando como Fernando Peña, pero tú eres una persona que tiene demasiado, conoce bien de todo. La otra parte que a mí me preocupa es, a veces ustedes mencionan casos que tienen años, ¿verdad? Porque hay casos, todo el mundo cree que Odebrecht es el caso del otro día. Odebrecht tiene casos de 10 años y la corrupción no prescribe. Yo te quiero preguntar, 10, 15, 20 casos importantes. Hay la capacidad en esa procuraduría, no importa la integridad de Miriam Germán, de doña Miriam Germán y de Jenny Berenice, hay la capacidad de investigación, de manejo, de controlar y de buscar estas informaciones que son tan viejas, los peritos que pueden estar. ¿Tú no crees que primero hay un problema de capacidad, de tamaño y de recursos para manejar esto? Y segundo, un tiempo precioso que ha pasado. No, Michelle, así mira, ahí lo único que se necesita, y yo creo que lo hay, son 2 mujeres serias, o un grupo de mujeres y hombres serios, y creo que los hay. Y este pueblo espera de ellos, no espera de ellos que castiguen a nadie por el gusto, o porque salga del forro o de las vísceras una actitud de retaliación. No, es justicia. Mira, Michelle Jacín, a ti te ponen a dirigir la Procuraduría, que no eres abogado, y por mi madre que lo haces bien. Lo único que tiene que ser serio, y la capacidad que tú no tienes se compra, porque para eso que es el Estado. Hoy tú no crees que los 3 pesos que hagan falta para eso, para tecnología, para investigación, para personal, el país debe ponerlo. ¿Tú sabes cuánto recuperamos si se resuelve el caso de Odebrecht? Estamos hablando de un proyecto que debió costar 900 y pico de millones, conforme a una licitación seria y bien hecha, que lo aprobaron por 1000 y pico y que va sobre 3.000 millones de dólares. Dime una cosa, ¿tú no crees que es posible? Yo quisiera que, además de dar a conocer totalmente lo que son los informes hasta de la vieja comisión, oye, de la comisión que encabezó Agripino, el hoy de hecho jubilado Agripino, al sacarlo justamente y por suerte del Consejo Económico y Social, después de eso, de esa comisión, todo está ahí. Lo que pasa es que no quieren ventilarlo como se debe. Entonces, las autoridades judiciales actuales están obligadas a hacerlo y a dar los pasos conforme a la ley para que nadie diga que no se siguió el debido proceso. 1. Y 2, con una sociedad que debe seguir presionando para garantizar que no se abra un nuevo proceso de impunidades, que tú sabes que el poder las consigue normalmente, porque el dinero parece que lo sigue pudiendo todo. Entonces, para evitar eso se necesita una sociedad activa, proactiva, militante, movilizada. ¿No te parece que aquí hay casos suficientes para eso y capacidades? ¿Cuántos recuperamos si nosotros recuperamos todo el dinero que se ha perdido aquí en el trasiego? Yo no estoy diciendo que se lo llevó alguien en un bolsillo, en el trasiego de fondos que debieron llegar a las comunidades de Cotuí, La Vega y Bonao y no ha llegado. Dime, ¿cuántos deberían estar presos por haber tomado el dinero público de cada una de esas cosas y haber hecho lo que hicieron? Dime por qué no se puede ordenar de verdad el caso de los Tucanos, el caso de los 3 Brazos. ¿Por qué no? Dime por qué no podemos revisar lo que pasó con Fomper. En Fomper, el jefe del periodo del mayor delito fue premiado por el propio Danilo Medina y vuelto a poner en su puesto después que fue quitado. Pararon un expediente que estaba incluso en mano, está en la justicia, el expediente de los Malagón está en la justicia sobre el tema del Fomper. Ahí mínimo son 18.500 millones de pesos. 18.500. ¿Quién te ha dicho que no se puede? Claro que sí. Donde hubo un expediente más o menos hecho, no solo hubo algún preso, sino que buscaron la manera de silenciarlo, de ponerlo en el saco del olvido, de lograr que los periodos se cumplan para que la impunidad los cubra. Eso hay que acabarlo aquí. Entonces no me diga, Michelle, ¿por qué la gente no nos va a creer si seguimos planteando este tipo de argumentos? Que sale costoso, que falta tecnología, pero dime, ¿qué tecnología tú no compras si tienes dinero? Dime, ¿qué capacidad tú no tienes disponible si tú tienes recursos? Ahora, que se necesita no es tener recursos ni gente capaz. Esas dos cosas están ahí. Lo que se necesita es la voluntad política y todo parece indicar que el gobierno o quiere de verdad hacerlo
o sencillamente no tiene alternativa, porque si no hay aquí muestras reales de que se va a acabar el régimen de la impunidad, yo lo he dicho en este programa más de una vez, lo he conversado con tu padre, ¿sabe lo que va a dirigir esta sociedad dominicana? Esa sociedad que tú admites reclama el cese de la impunidad, castigo a los culpables y recuperación de los robados. Aquí va a dirigir el odio social. El odio social, la gente va a reaccionar. Pero ¿cómo es posible que entonces los 3 o 4 que tienen dinero y pueden, eso se les salvan al COVID, se les salvan al SIDA, se les salvan al hambre, se les salvan a la corrupción, y cientos, millones de dominicanas y dominicanos no? Pero por Dios, lo mucho hasta Dios lo ve, Michelle. Entonces, aquí no es que ellos quieran incluso, es que están obligados a hacerlo. Y yo creo que se combinan dos cosas. Se combina el hambre con el gusto de comer. Y eso ayuda definitivamente a que la sociedad dominicana pueda ser resarcida en un daño profundo que le han hecho las mafias políticas que han dirigido este país. Y hay que decirlo con toda responsabilidad, ahora que todavía podemos usar el derecho a la palabra, ahora que todavía podemos perfectamente garantizar que se diga lo que uno cree. Yo creo que hay una oportunidad muy especial que los dominicanos y las dominicanas deben celebrar, que es la oportunidad de tener autoridades judiciales que no solo han mostrado antes, sino que ahora dicen reiterarse en la línea de la seriedad y de la justicia. Yo creo que sí. Hay gente, óyeme, no todo el que pueda haber sido señalado tiene que ser necesariamente culpable. Ahora, lo que yo sí te aseguro es que no todo lo que señalaron incluía a todos los culpables. Y es verdad, no lo que son decía, todos los que son y están todos los que están. Y óyeme bien, ¿recuerdas una consigna de Marcha Verde que decía: en la lista falta gente, incluyendo al presidente, que se convirtió en una oración, en una consigna nacional? El pueblo dominicano entero se la sabe, y entonces a partir de ahí hay que recuperar los robados. Ese es el problema fundamental que hay que tomar en cuenta en las actuales circunstancias, y yo creo que sí, que se puede. Y si no se hace, entonces deja el problema de otra manera. ¿Por qué? Porque el país y la sociedad dominicana van a exigirlo, y este gobierno tiene que entenderlo. Y si no lo entiende, en el país tendrá que haber nuevos movimientos sociales, un sacudimiento que haga efectiva y posible esto. Bien. ¿Qué tú opinas sobre todos estos cuestionamientos que se hacen al gobierno, al Congreso en este momento, por modificar la ley del INAPA para que algo que te digo, que primero escuché en tiempo de campaña hablar de que había que modificar muchas leyes obsoletas, y te lo digo como parte de una generación que a veces uno dice: yo quiero participar de una posición, no, que hay que ser abogado, ahí hay que ser tal cosa, y yo creo que eso ya se sabía que se iban a modificar esas leyes. ¿Por qué? Porque primero uno dice: esto no tiene ninguna razón de que un miembro, por ejemplo, de la Junta Central Electoral no pueda ser experto en tecnología, que es más importante ya que un abogado, porque las leyes están ahí, ¿verdad? O sea, y tú dices, había cosas que cambiar, pero también tradicionalmente hemos visto que muchas de esas cosas no se respetan. O sea, es mejor cambiarla para poder aplicarla que nombrar una persona y sin modificar la ley, como en otras instituciones que uno lo ha visto con el tiempo. ¿Qué tú opinas sobre esto de aprovechar, modificar una ley y ir resolviendo ese tipo de problemas, así como el del cierre de instituciones, de cosas que no tienen sentido, y de esta presión innecesaria de que se vincule, que se está modificando para que a Wellington darle un cargo, cuando a Wellington se le puso ese cargo porque él tiene un trabajo que hacer ahí? Mira, yo, todo el mundo sabe cómo pienso, creo yo. Estoy absolutamente libre de toda sospecha, porque además yo digo lo que pienso, y eso ni siquiera me lo enseñó mi militancia reiterada como comunista y como hombre de izquierda. Eso lo aprendí yo en mi casa. La gente tiene una sola palabra y tiene que ser serio. Yo tengo la esperanza de que el presidente Luis Abinader no se deje sorprender por la presión
y no se deje llevar por la presión de trabajo y de cargos y de pagos a favores incluso de campaña de ciudadanos o de grupos. Porque si hace eso, no estaría cumpliendo con la responsabilidad fundamental que él tiene, que dice la ley, y además que reclamó un país que lo que hizo fue favorecerlo a él castigando al partido y al grupo responsable de 20 años de desgobierno, ¿no? Porque este pueblo votó contra lo que debía votar, esperando algo que ha deseado siempre. Pero Fernando, eso lo vimos nosotros, tenemos tiempo. Eso, sí, lo, vimos eso lo vimos nosotros con las designaciones, por ejemplo, Fernando, de gente, a veces que con la rapidez de las designaciones, que nombraron a fulano en tal institución, y después dicen, no, que esa persona no lo designa el presidente, se designa con una terna que someten a un consejo. Entonces hay que darle para atrás, porque que todo lo hemos hecho en medio de una pandemia con una transición de un mes. Las cosas hay que hacerlas, sí, pero puede ser de 15 días. Pero lo estamos llevando forzado. Oye, no, aquí nada de lo que hay que hacer se está pensando hoy. No hay una sola cosa que Luis Abinader haga que no la haya pensado antes. Él podrá variarla por un problema de la conveniencia política, de la necesidad de corregir un error, etc. Haber quitado, no importa quién lo nombre o quién no lo nombre, haber siquiera pensado en quitarle el puesto y en castigar a una persona como Dagoberto Tejeda es un acto de irresponsabilidad y de desconocimiento de lo más elemental de este país, un hombre de la cultura, el folclore de este país. Eso es un tollo, en otras palabras. Coger y nombrar a un tipo que tiene expediente en Estados Unidos y expediente aquí, funcionario público, en cualquier ministerio, es un acto de irresponsabilidad, no pensado o pensado muy mal. Entonces, coger una ley y modificarla para hacerle a una persona, quien sea, no importa los méritos que tenga, viable un puesto, es un acto de irresponsabilidad institucional y además es una mala seña, que no se la merece, digo yo, no es que no debe hacerla, es que no se la merece todavía, por lo menos, el presidente Luis Abinader. No hay por qué, no es que es forzado, porque la decisión es de él, además. Y además eso muestra que hay también la posibilidad de que se quiera manejar el Congreso como se criticó. Eso es un acto de irresponsabilidad institucional y eso es, en términos de pueblo, una sinvergüencería. Cambiar una ley para darle un puesto a una persona por más mérito que tenga, y yo todo el respeto no solo del hijo, sino de su padre. Que creo que es así, porque fue de los primeros que fue capaz de plantear incluso un proceso de frente para derrotar el balaguerismo. Un viejo histórico y aliado del movimiento popular dominicano, Winton Arnaud, cuando era jefe de la juventud del PRD. Ese es el Winton Arnaud de la sexta convención del PRD, eso es otra cosa. Entonces esa es la memoria que se mancha cuando tú me dices a mí que no había más funcionarios, aquí no había otro dominicano capaz de dirigir el bendito INAPA. Pues claro que sí. Entonces pero él fue que hizo el trabajo para eso. No importa qué trabajo del diablo. Wellington Arnaud fue candidato presidencial. Una pregunta, ¿y qué importa? Que haya sido eso. ¿Cuántos no fueron candidatos presidenciales? ¿Y por qué hay que dar? ¿Es un premio de conservación o un acto de Estado? No te pongas tú, Michel Jacín, ni este programa, a servirle a las cosas que están mal hechas tampoco. Y no guardes. Bueno, pero tú tienes que respetarme mi opinión también. No, yo la estoy respetando. Yo le digo que no te puedes poner a eso. Este país. ¿Tú crees que se puede modificar una ley para darle el cargo a una persona? Yo no estoy de acuerdo. Yo lo que creo que había que modificar eso. No, yo lo que te estoy diciendo, ¿tú crees que debió modificarse para darle un cargo? Aquí no es verdad y que fulano tiene que ser ingeniero, fulano tiene que ser abogado. Entonces eso está hecho en su momento, eso se hizo a la medida de alguien. Yo te voy a decir una cosa. Yo te dije a ti que tú podías ser procurador general de la República, si eres serio. Sí, no, pero la ley no me lo permite. Entonces la ley no me lo permite. Okay, entonces, pero tú estás hablando del Procurador General de la República, bien, que es el cargo que por lo menos tú tienes que ser abogado. Está bien, entonces lo dice la ley, tiene que ser abogado. Entonces tú no puedes modificar eso para poner un ingeniero. Tú puedes modificarla y es legal, pero esa decisión legal no es legítima. Eso se me parece, Fernando, a mí. Te lo digo porque yo lo viví en el proceso de adecuación de las universidades. Para usted dar una materia, usted tiene que tener maestría en esa profesión, en esa área. Muy bien, perfecto. Si usted va a dar clase de grado, usted tiene que tener un posgrado. Eso es la parte teórica del asunto. Cuando tú calculas cuántos dominicanos que viven en este país tienen esa maestría que se necesita para las materias que están abiertas a nivel nacional, no existen. No, pero yo te voy a mirar, tú conoces de eso porque además tú conoces a INSE.
y conoces la UAS, Claro. conoces el sistema universitario. Y aquí mucha gente que nos está oyendo también, Michelle, hay reglas. Tú no puedes inscribirte en 8º curso sin hacer el primero o llenar los requisitos ¿cierto? Entonces tú no puedes. Ni puedes coger matemática 2 sin coger matemática 1. Tú no puedes dar clase en maestría si tú no eres maestro. No, pero tú no, exacto, ahí tú tienes razón. Yo lo que estoy diciendo, escúchame, no quiero que me malinterpreten, porque estamos hablando de un tema académico, que hay materias específicas en el área de grado, no de posgrado, que te exigen que quien la imparta tenga posgrado y no hay esos profesionales suficientes en el área docente para dar esas carreras. Sin embargo, hay profesores que están preparados, que tienen años, que son licenciados, dando clases de licenciatura y que pueden dar esa materia muy bien, pero no tienen que ser expertos en eso. Por ejemplo, un profesor de posgrado debe de tener una maestría de esa maestría que está dando, pero no le podemos exigir que sea doctor. Pero elemental una cosa, no, aquí no se exige que sea doctor. Aquí lo que se exige... No, pero espérate, se establecieron en una época porcentajes. Escúchame. Obligatorios. Se establece, sí, pero lo que dice la ley, porque no nos vamos a torturar con todo el pasado, porque no nos da tiempo tampoco. Lo que sí es concreto es que se exige que usted tenga por lo menos el grado de maestría. Pero yo te voy a poner de ejemplo una cosa, porque yo soy muy directo en esto. ¿Cómo es posible que tú me pongas a dirigir una universidad que imparte el posgrado y que imparte el grado a una gente que no tiene maestría? ¿Eso es correcto? No, eso no es correcto. Lo puede decir el Papa Francisco y no es correcto. Lo puede decir el Hijo de Dios en la tierra y no es correcto. Lo que está planteado no es eso, así la gente no nos entiende a ti y a mí. ¿Cuál es el problema? Es que si este país, Danilo Medina lo abrió a contratar personal de fuera para elevar la calidad y el producto. Nosotros tenemos todas las posibilidades. Yo te dije, la capacidad que tú no tienes la compras, la buscas. Y hay oportunidad de eso. Entonces se necesita otro tipo de situación ahora. El tema de las universidades hay que discutirlo con responsabilidad. Y el tema de las posiciones, muchos cargos de instituciones que te exigen que tú tengas, en muchas te piden eso y en otras que sí debieran exigírtelo, no te lo exigen. Bien, pero una cosa es que hay que revisar la ley para ordenar las cuestiones y corregir los entuertos, los desencuentros y las distorsiones. Y otra cosa muy diferente es preparar una ley para darte un puesto a ti. Que lo que estamos discutiendo tú y yo no es lo segundo, no es lo primero, es lo segundo, es que se acaba de cambiar una ley para que una persona, por pago de campaña y por méritos personales políticos de partido, por lo que sea, pero que no tiene nada que ver con la función pública, se le dé un puesto y se cambie una ley. Ese es el problema fundamental y eso en este país hay que acabarlo. Si nosotros queremos una República Dominicana diferente, estamos obligados a una institucionalidad distinta. Por eso, aquí lo que vivimos, y yo vuelvo y te insisto, y creo que estamos concluyendo, este país vive un hermoso momento un hermoso momento político de transición. Este gobierno de 4 años es una transición a una República Dominicana diferente institucionalmente, o nosotros vamos a ser víctimas de una situación de ingobernabilidad, de quiebra absoluta de la gobernanza que puede amenazar muy seriamente la vida de este país. Eso es lo que está planteado y es lo que a mí personalmente me preocupa a propósito de toda la conversación de hoy. Bien. Vamos a agradecer a Fernando Peña que nos acompañara en el día de hoy, politólogo del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Vamos a pedirle a Dios que nos mande rápido al doctor Jacín de vuelta de su gripe, porque Fernando Peña no nos trató suave hoy. Él se aprovechó de todos los años que tiene de experiencia. Sí, yo creo que yo te vine a hacer y tú tienes que... Pero los refuerzos nosotros los tenemos. En el próximo juego nosotros venimos con 2 cuartos bates. Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y eso de que nos cargaba es verdad, ¿eh?
Eso hay que decir que era así, que recuerdo. Ya bastante, no puedo, pero... Bastante bien, no puede por varias razones, pero yo creo que era así. Muchísimas gracias, Fernando Peña. Vamos a una pausa y regresamos inmediatamente con nuestro próximo invitado, quien es Rubén Maldonado.